Miembros del colectivo Softastur, padres y madres, escolinos y maestros, entamaron el pasado 19 de xunu un experimento. Tratábase de testar la versión en asturiano del sistema operativo educativo Edubuntu como ferramienta para el enseño en asturiano de asignaturas como el inglés, las matemáticas o el conocimiento del medio, entre otros. Contóse para ello con un escenario falladizo, lo más asemellado posible a un aula informatizada del sistema educativo de Asturias, un ordenador por escolín y Windows como sistema operativo. Lo primero fue de explicar a ellos maestros cómo virtualizar Edubuntu sobre Windows, y oye, en sin particionar discos duros, facer que Edubuntu furrule sobre Windows como si de un programa más se tratara y con todos los preseos disponibles. Luego explicaronse esas funcionalidades, qué programas ayuden a trabajar el vocabulario en inglés, con francés o en asturiano si se quiere, qué programas son los mejores para que los escolinos de infantil se avecen a trabajar col mur y col teclao, o los que afonden en cuestiones de astronomía, de matemáticas, de lingua, de flora, de fauna, todo para todos los niveles de primaria y secundaria. Pasaban les horas y tal parecía que los guajes llevaban toda la vida restolando cole de Ubuntu, mientras los más pequeños atopaban el so xuego educativo favorito para la merienda, el señor Pataca, los maestros amosaban especial interés por la capacidad que ellos apurre de Ubuntu para adaptar los contenidos de los programas al currículo de la asignatura y por las posibilidades de un sistema operativo educativo libre y da fecho en asturiano. También hubo quien saberó aquel día al telecentro de las Escuelas Dorado de Llangreu para conocer Ubuntu y esclarear dudas con la gente de Sofastur o quien hizo un reportaje para la televisión autonómica. Pero lo principal fue que se pudieron poner na muesa las posibilidades de Ubuntu y del asturiano como lengua vehicular na enseñanza. Y ya que el futuro y de ellos.